Que nadie se dé por inocente ni por sorprendido. Las decenas de hombres enmascarados que reventaron la marcha de la generación Z en la Ciudad de México y en otras entidades fueron porros a sueldo de la Cuarta Transformación. Lo que ignoramos es si fueron enviados por el gobierno en turno, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, para desacreditar la primera gran protesta nacional contra su gobierno, o si esos encapuchados de negro fueron apadrinados desde Palenque, donde se refugia el jefe de la nomenclatura de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la corrupta élite política que busca debilitar y someter a cualquier precio a su sucesora, quien en su primer año de gobierno se dedicó a perseguir, o al menos a no defender, a su hijo, el huachicolero Andy López Beltrán, a su hermano el barredor, Adán Augusto López, y a media docena de altos delincuentes morenistas que saquearon las arcas y pactaron con el crimen organizado. La represión de la que fuimos testigos el sábado en el Zócalo de la Ciudad de México y que dejó un saldo de 120 heridos y 40 detenidos, solo apunta a quienes ayer, cuando eran jóvenes de aquellas disidencias de 1968, de 1971 y de 1986, utilizaron la protesta contra el PRI y contra el PAN para buscar su salida del poder. Hoy son esos mismos idealistas de izquierda los que con su autocracia se muestran intolerantes a cualquier disidencia. Claudia Sheinbaum, por sus razones, y Andrés Manuel López Obrador, por las suyas, buscan inhibir la salida de los ciudadanos a las calles. Y si fracasan, promueven la violencia para crear el estado de excepción. Ese estado que les permita el pretexto para la represión, para suspender garantías. Si en 1968 y en 1971, con el PRI en el poder, utilizaron para esos fines a los halcones, en 2025 el nuevo bloque de choque son los cuervos del bienestar. Veamos desde esa óptica la historia del sábado pasado detrás de esos hombres de negro que se transformaron en el epicentro del conflicto en medio de la pacífica demostración de repudio a lo que sucede hoy en nuestro debilitado país. Presidenta Claudia Sheinbaum, qué pronto olvidó usted sus días de disidencia de izquierda, cuando con su entonces pareja Carlos Imaz encabezaban las marchas callejeras del movimiento universitario de 1986. Sí, el mismo Carlos Imaz, el llamado hombre de las ligas, quien recibió en 2006 del empresario Carlos Ahumada millones de pesos para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué facilidad se desprendió usted, presidenta Claudia Sheinbaum, del orgulloso legado de sus padres, luchadores ambos del trágico movimiento estudiantil de 1968? Está claro que la banda presidencial ya la instaló del lado de la intolerancia, de la represión que como joven idealista, como generación Z de aquel entonces tanto criticó. Como presidenta, condena hoy las mismas prácticas que ayer usted y sus colegas simpatizantes de la nueva izquierda mexicana utilizaron para protestar por los excesos de poder, los del PRI y los del PAN. Ese es el mismo truco barato que utilizó en 1968 el izquierdista Luis Echeverría, cuando como secretario de Gobernación reprimió con baño de sangre estudiantil aquella noche del 2 de octubre en Tlatelolco. Y 3 años después, ya como presidente, el mismo Luis Echeverría fabricó la represión del 10 de junio, la del llamado Jueves del Corpus, cuando buscaba deshacerse de su rival priista, el derechista Alfonso Martínez Domínguez, entonces regente de la Ciudad de México. Fue entonces que Luis Echeverría habilitó a sus grupos de choque que pasaron a la historia como los halcones por sus vestimentas negras. Los enmascarados del sábado
Los hombres también de negro fueron imitaciones burdas de aquellos halcones. Estos serán a partir de hoy los cuervos del bienestar. Las marchas ciudadanas que bajo el sello de la generación Z se vivieron el sábado en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Uruapan y en decenas más de ciudades en todo el país, se instalan como la primer gran protesta nacional de repudio a su gobierno. Fue usted, presidenta Claudia Sheinbaum, quien en sus mañaneras pretendió desacreditar esa marcha pacífica como un movimiento manipulado desde la derecha, buscando disuadir a los ciudadanos de que asistieran, pero falló. Los contingentes fueron multitudinarios, fueron decenas de miles de mexicanos de bien que están cansados de la corrupción, de la extorsión, de los desaparecidos, de un mal gobierno incapaz de salvaguardar con 14 de sus soldados la vida de un alcalde como Carlos Manzo, quien por ser frontal y contestatario a sus políticas acabó victimado en la plaza pública. O de Bernardo Bravo, el líder de los limoneros de Apatzingán, a quien los cárteles le arrebataron la vida por denunciar la imparable extorsión. En su corazón, presidenta Claudia Sheinbaum, usted esperaba que las manifestaciones del pasado sábado fueran un rotundo fracaso, pero no fue así. A pesar de la instalación de muros de acero rodeando el Palacio Nacional y de la provocación de movilizar, como siempre, a la gente para ocupar por anticipado el Zócalo, su cometido no se cumplió. Los ciudadanos tomaron la explanada del corazón de la nación y las imágenes de los sombreros de Carlos Manzo y el anime japonés One Piece se adueñaron de las calles. Lo que vimos el sábado fue el desfile de una ciudadanía que con desbordado y justificado hartazgo contra su gobierno y el de su antecesor, se desplazó pacíficamente por las calles y avenidas de todo el país, sin líderes visibles, sin políticos oportunistas que sacaran tajada, sin acarreos pagados. Y esa espontaneidad coloca a Morena y a los suyos en estado de alerta contra la pared. La corrupción, la impunidad, el mal manejo de las finanzas nacionales y de las quebradas empresas estatales, la fuga de capitales y la creciente deuda pública ya son intolerantes. Pero más indignante aún es la confirmación de la existencia de un narcoestado que protege a la delincuencia y combate a los ciudadanos que reclaman su libertad para manifestarse. Usted misma, presidenta Claudia Sheinbaum, lo reconoció en su mañanera cuando renunció públicamente a combatir a esos cárteles. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. La guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Después de décadas de hacer suyo el mérito de la generación del 68 y la del 71, el de los jóvenes que buscaron un cambio democrático, al igual que en 86, usted acabó por imitar al presidente del 68, a los represores halcones del 71 y a los del 86 con sus cuervos del bienestar. Por eso fueron necesarios los enmascarados del bloque negro, que llegaron con los rostros cubiertos, con vestimentas oscuras, como los intereses que los financiaron, para derribar los muros de acero que protegían al Palacio Nacional y que sirvieron de enorme escaparate para pintar la palabra narcoestado. Buscaban el brote violento, la reacción de la policía, el lanzamiento de gases lacrimógenos que terminaran por dispersar a los pacíficos manifestantes. Igualito que del 68, copia calca del 71 y del 86. Y en el colmo del descaro, al final del día, el parte dado por los jefes de la policía de la morenista Ciudad de México fue que las víctimas fueron los policías, no los ciudadanos. Ahora resulta que los patos ciudadanos que acudieron con familias, con adultos mayores a una cita ciudadana pacífica, le tiraron a las escopetas uniformadas, atrincheradas
en la fortificación, apertrechados todos de negro con gases y macanas. Los victimarios colocados en el escaparate de la conferencia de prensa como víctimas. Truco barato. ¿Acaso fue coincidencia, Presidenta, que las sedes de la violencia del sábado, además de la Ciudad de México, fueran Colima y Jalisco, enclaves de los cárteles que sobreviven? Bien haría Presidenta Claudia Sheinbaum en dedicar sus mejores servicios de inteligencia no a denostar ni exponer a menores de edad que promovieron esta manifestación pacífica, sino a pedirle a su secretario Omar García Harfuch que le investigue quién o quiénes patrocinaron al bloque negro, a esos cuervos del bienestar que con su represión dieron las imágenes de una manifestación gaseada, con heridos, violenta, tal como usted misma la venía telegrafiando desde las mañaneras. ¿Será adivina? Sin necesidad de utilizar esos talentos de adivinación, usted sabe, Presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene tantos adversarios en el pueblo agraviado, dolido, pero sobre todo dentro de Morena. Sus opciones hoy, frente al creciente descontento, se limitan a dos. O abre los ojos y acepta la realidad del fuego amigo, o le van a crear de la mano de los cárteles las condiciones para adelantarle su revocación de mandato, o incluso mandarla a casa por motivos de salud, acosada por el estrés emocional de una nación que tiene meses que se le viene escapando entre las manos. Voltee a revisar el severo descenso de sus niveles de popularidad para que entienda lo que decimos. Y eso sí, que sería un regalazo para quienes desde la chingada, aquel lugar cercano a Palenque, buscan que quienes despachen en Palacio Nacional sean abyectos y obedientes empleados, que no se salgan del guión que les impone con sus oscuras herencias el monarca macuspano, don Fentanilo I, príncipe del nuevo reino del Huachicol y duque de los abrazos sin balazos.